La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte, de todo corazón. Estamos hoy a lunes 6 de noviembre. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Lo primero que quiero recordarte antes de comenzar con este Evangelio es que estamos en el mes de noviembre. Y como te he dicho, querida alma contemplativa, el mes de noviembre es uno de los meses más apropiados para elevar de una manera muy fuerte nuestro corazón al cielo, a las realidades espirituales, a la vida eterna. El mes de noviembre es un mes muy apropiado para que profundices en la verdad de fe de que esta vida pasa y además pasa muy pronto y que la que realmente importa es la vida eterna. Eleva mucho tu mente, tu alma, en este mes de noviembre al cielo, a la eternidad, al paraíso. Muy bien, ahora vamos a escuchar con mucha atención el Evangelio de hoy, permitiendo a Jesús que nos hable al corazón con su palabra. Y vamos a intentar profundizar en las enseñanzas de este Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Es un evangelio completamente revolucionario. Es un evangelio completamente contracorriente. Jesús nos llama a una manera de pensar y de vivir
profundamente diferente a cómo piensa y cómo vive el mundo. Para explicar el Evangelio de hoy, vamos a ver, si nos da tiempo, 3 dimensiones en las que podemos entender este Evangelio. La dimensión espiritual, la dimensión fraterna y la dimensión social. En primer lugar, la dimensión espiritual. ¿Cómo podemos entender este Evangelio en su dimensión espiritual, en su dimensión orante? El banquete que das es tu oración, tu vida de oración, porque la oración es un banquete. La oración es un banquete para el alma. La oración es el banquete del alma. Entonces dice Jesús, no invites a la gente rica. Mira, querida alma contemplativa, en tu oración no busques las cosas extraordinarias. En tu oración no busques tampoco una gran satisfacción de tu sensibilidad o de tu inteligencia. ¡Qué satisfacción! ¡Cuántas cosas he descubierto! ¡Cuántas cosas he entendido! ¡Qué satisfacción! ¡Qué cosas tan bonitas he sentido! ¡Qué sentimientos tan profundos he tenido! No busques eso en tu oración. En tu oración busca vivir de una fe sencilla, profunda y escondida. No necesito sentir cosas hermosas. Me basta con creer en las cosas que el Señor me dice, sin sentirlas, creerlas en pura fe. No necesito sentir a Dios, me basta con creer en su amor. En tu oración, no busques tu consuelo. No digas, ¿cómo me cuesta la oración? Porque no experimento ningún consuelo. En la oración busca consolar a Jesús. Entonces, tu oración se irá haciendo muy humilde, muy sencilla, muy desprendida de ti mismo.
y entonces irás adquiriendo de una manera secreta, oculta para ti mismo, una mayor cada vez mayor unión con Dios. Así es como podemos entender la dimensión espiritual orante de este Evangelio. Ahora vamos a ver la dimensión fraterna de este Evangelio. Es fácil comprender que en la vida hay personas que nos resultan más agradables y personas que nos resultan más difíciles, más desagradables. En una comunidad, en una familia, en un lugar de trabajo, en un grupo de amigos, siempre hay aquellos que son más preferidos y más buscados y aquellos que son más ignorados y menos buscados. Pues Jesús te dice que elijas a esas personas que son menos gratas, menos famosas, menos buscadas, que esas sean tus preferidas. Porque posiblemente esas personas no podrán pagarte, porque no son personas que te vayan a dar una recompensa humana, por eso no se las busca, pero te pagarán en la resurrección de los justos, te pagarán en la vida eterna. Dichoso aquel que elige por compañía a los que son menos queridos. Porque su corazón se está haciendo semejante al corazón del Señor. Y por último vamos a ver la dimensión social de este Evangelio. En la vida social, la tendencia de todos es buscar a las personas ricas, a las personas influyentes, poderosas, buscar la cercanía de las personas de las que humanamente puedo obtener una importante recompensa, una importante compensación. Sin embargo, Jesús nos dice que prefiramos a las personas socialmente más humildes, que prefiramos a los pobres, que prefiramos a los marginados, que prefiramos a los que no nos pueden dar
beneficios materiales a cambio. Porque así recibiremos nuestra recompensa en la vida eterna. Los cristianos, si somos verdaderos cristianos, tenemos una manera de concebir la vida social y la vida económica, una manera de administrar nuestros bienes, nuestro dinero, que es totalmente diferente a la concepción del mundo. Porque ponemos en primer lugar a los más desfavorecidos. Y esto el mundo no lo hace. El mundo a los más desfavorecidos los deja en el último lugar. Pero verdaderamente el cristianismo tiene una fuerza para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad. Porque busca que verdaderamente los seres humanos compartamos unos con otros nuestras riquezas, nuestro dinero, nuestros bienes. Y así lo debemos hacer. Aunque el mundo diga que eso es una locura. Fíjate, querida alma contemplativa, cuántas enseñanzas hermosas nuevamente hoy. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.